hay que entender desde dónde se está creando en otras partes del país y un poco pues generar una retroalimentación, ¿no? Más horizontal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro. Esto es Arte en Serie por Dossier. Y hoy estoy con Juan Fusoto, artista, gestor, amigo, y pues con él vamos a hablar sobre muchas cosas y sobre el arte. Antes de comenzar, te pido que por favor le des like, te suscribas y actives las notificaciones porque eso me ayuda mucho a seguir haciendo contenido como este. Comenzamos. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Ginés, muchas gracias. Pues muy bien, muy contento de participar en este espacio que estás llevando, creo que de manera muy afortunada y Gracias. pues siempre es importante, yo creo que para cualquier artista, reflexionar no solo sobre su proceso, sino sobre la vida misma y platicar un poco de las vicisitudes por las que atravesamos, ¿no? En la práctica profesional y pues de los cambios, sobre todo, que está viviendo no solo el arte y el circuito cultural, sino pues, el país, el mundo. Es un momento interesante, yo creo que para vivir y también para producir y ser artista, ¿no? Sí, oye, algo que me gusta mucho desde que te conocí es que tú no eres un artista solitario. Siento que trabajas mucho con otros artistas, apoyas mucho a otros artistas. ¿Y cómo es ese proceso para ti? Fíjate que yo creo que desde hace ya como algunos años me divorcié de la idea del artista, digamos, romantizado, ¿no? Yo creo que como muchos de los conceptos que estamos viviendo, sí, exacto, muchos de los conceptos que estamos intentando desmantelar como sociedad pasan por la sobreidealización de las cosas, ¿no? Y yo creo que también en el propio quehacer artístico hay una sobreidealización de lo que es o debería de ser el artista, que suele ser este personaje que está ahí, como bien dices, ahí como ermitaño en su taller, produciendo a partir de su genialidad, un poco aislado del mundo y de la realidad y solamente en un proceso de introspección. Y creo, bueno, estoy absolutamente convencido, de hecho, que el artista contemporáneo pues es más bien esta especie de flaner, de personaje que habita el mundo y que lo trata de observar de manera constante desde una otra óptica, no esta óptica que se nos impuso, no esta óptica cultural, no con la que nos formamos, sino una óptica personal en una especie de acto de reivindicación de muchas cosas, ¿no? Y precisamente creo que ahí es donde radica esta necesidad, pues justo de abrir la conversación y de empezar a trabajar el quehacer y el pensamiento artístico desde lo colectivo, ¿no? Que además justo me comentabas, justo ahorita antes de encender la cámara, y que trabajas mucho, ¿no? Que ese es otro estereotipo que tenemos del artista, ese que trabaja y cuando llega la inspiración, pinta un cuadro y luego pasan otros meses y pinta otro. No, están trabajando, bueno, por lo menos en lo que yo he podido ver con los artistas, están trabajando igual o más que muchas personas en una oficina. Sí, en efecto, pues justo creo que algo que hay que entender de la práctica profesional del artista es que el artista, a diferencia de un trabajo más convencional, pues no tiene un horario, ¿no? Es decir, el artista de entrada está trabajando todo el tiempo con sus ideas y después pues con todas las confrontaciones que conlleva eso, ¿no? Y en ese sentido, pues por un lado está la investigación que uno hace sobre sus propios procesos, la investigación también material o técnica sobre las soluciones a cómo abordar las ideas que nos atañen, que nos acosan de alguna manera y traducirlas pues en un objeto, normalmente es pues, en una especie de objeto o en una acción. Pero también, por otro lado, creo que el artista contemporáneo, frente a los nuevos retos que de alguna forma demanda el propio circuito, también se tiene que volver de alguna manera pues un autogestor de su propio trabajo, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido creo que ante también la sobreoferta que se está generando actualmente, pues el artista ya no solo puede, digamos, ceñirse a su trabajo de taller, sino que tiene que establecer una serie de vínculos profesionales a partir, pues sí, hay que decirlo así con todas sus letras, de relaciones públicas y también de relaciones institucionales, ¿no? También. Es muy importante que el artista entienda las necesidades del propio circuito porque de alguna manera creo que nuestra responsabilidad como creadores va más allá de nuestra propia producción, también tiene que ver con cómo nutrimos al propio circuito y cómo lo actualizamos en ese sentido. Y que me da la impresión de que para hacer eso tienes que ser muy disciplinado, muy constante, muy riguroso, ¿no? Bueno, ahí sí yo creo que ya Cada depende quien. del formato individual de cada quien y de la personalidad.
Sí, en efecto, creo que la disciplina, como en cualquier otro campo profesional, pues es lo que permite a uno llegar a ciertas metas y alcanzar ciertos objetivos. Pero bueno, también creo que la naturaleza del propio quehacer artístico, que no necesariamente pasa todo el tiempo digamos, por el campo de lo racional o de lo intelectual, pues a veces nos tienen esta especie de montaña rusa, ¿no? Yo confieso que a nivel personal, si bien sí tengo una disciplina y una manera de organizar, digamos, o estructurar mi trabajo y mis vinculaciones, pues creo que lo hago de manera más intuitiva que pensada, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy alguien que nunca aprendí a llevar una agenda, entonces pues trato de memorizar y bueno, ahí tener mis notas y mis post-its, bueno, en el celular, pero me cuesta, digamos, como hacerlo de manera racional, aunque mucha gente que ha trabajado conmigo proyectos, pues me dice que soy muy organizado, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, en papel, pero exacto, en práctica eres muy uno va organizado. encontrando sus mecanismos y sus formas, ¿no? Además, la práctica artística también te ha llevado a otras cosas como la gestión, ¿no? Sí, pues fíjate que es interesante. Yo creo que yo llegué a esta parte de la gestión, creo que por dos rutas distintas. Una que tenía que ver con mi formación previa a estudiar artes. Yo estudié Relaciones Internacionales y de alguna manera esa estructura, tanto académica como intelectual, evidentemente me dotó de ciertas herramientas operativas o logísticas. Pero también creo que conforme, digamos, una vez después de que egresé de la Escuela de Artes y conforme fui ejerciendo mi propia práctica, me fui dando cuenta que sí hay el riesgo en el quehacer cotidiano como artista de aislarse, ¿no? Y que una de las grandes virtudes de las escuelas o las facultades de arte es precisamente la retroalimentación que genera el propio espacio académico, ¿no? Entonces, pues ahora sí que medio entre extrañando y medio entendiendo cómo funciona o opera el circuito, entendí que yo necesitaba de esa retroalimentación, que yo la extrañaba además, y en ese sentido fue que empecé a vincularme con otros artistas porque encontré más sentido a mi propia práctica profesional a partir de generar ejercicios colectivos o comunitarios, y más allá del propio ejercicio per se, pues me di cuenta que esa retroalimentación a mí me nutría en mis propios procesos. Siempre hay un aprendizaje, ¿no? Sí. Cuando uno trabaja con otras personas, siempre habrá alguien mejor, alguien peor, alguien con otras ópticas, y eso creo que en el arte, yo creo que en la vida en general, pero en el arte es muy necesario, ¿no? Inspiración, ¿no? Supongo que encuentras mucha inspiración en trabajar con otros. Claro, por supuesto. Y además, creo que también el entender la forma en como digamos, otros colegas traducen su propio lenguaje, te permite generar una distancia sobre tu propio trabajo y de pronto encontrar como, pues justo esos momentos, eso como no esos momentos de eureka, ¿no? Exacto, sí. como estas como cosas que a veces uno no ve a primera vista. Esa es una pregunta un poco tonta, porque ya me imagino la respuesta, pero ¿qué disfrutas más? ¿Tu práctica artística o tu parte de gestión? Híjole, yo creo que son dos cosas que van de la mano, en mi caso, ¿no? Yo sí he logrado a partir pues de muchas experiencias personales en términos profesionales y también como, digamos, del entendimiento de muchas partes de la estructura de cómo se configura el arte hoy. Yo he entendido que el arte es una forma de habitar el mundo, ¿no? Para mí es eso, ¿no? El ser artista no tiene que ver con que si pintas o si haces gráfica o si haces escultura o performance, etcétera. Tiene que ver con cómo te posicionas en el mundo frente a las distintas problemáticas por las que estamos atravesando como sociedad, ¿no? Y en ese sentido, si bien yo tengo mi producción, ¿no? Es decir, yo produzco objetos artísticos, por llamarlo así, creo que lo que a mí realmente me hace artista es justo esa sensibilización sobre ciertas dinámicas. Y para mí, en ese sentido, el hacer gestión también es parte de mi obra, ¿no? Claro. La manera en cómo yo construyo mis proyectos tiene que ver la forma en cómo yo pienso que son, digamos, los causas por los que se debería de orientar el arte, ¿no? Entonces, para mí van de la mano. Para mí es lo mismo generar un proyecto como Modern Love o como Fiera que la producción que tengo, digamos, en esta exploración de gráfica que estoy haciendo actualmente. He reflexionado mucho recientemente acerca de que justo la situación en la que estamos a nivel no solo país, sino global, económica o políticamente, nos está forzando a empezar a hacer alianzas o a trabajar en equipo o en comunidad.
¿Tú crees que sea cierto? O sea, siento que desde mi perspectiva el futuro del arte tiene que ser colectivo. Sí, en definitiva, yo creo que al final somos seres gregarios, ¿no? Eso es algo de natura humana y trabajamos y operamos mejor desde la colectividad. Sí es cierto, sin caer en estos lugares comunes o agendas políticas, sí es cierto que el siglo XX y las políticas neoliberales fomentaron esta idea pues engañosa del éxito y del individualismo, ¿no? Y del éxito personal y de sobresalir ante los demás. Pero creo que los momentos en que la sociedad ha funcionado mejor o ha logrado mejores cosas es cuando entendemos el impacto de lo común, ¿no? Es decir, lo importante que es entender cómo funcionamos como sociedad y en ese sentido abonar, no para un beneficio propio, sino para un beneficio de lo común, de lo social, que al final es lo que nos garantiza el futuro, ¿no? Totalmente. ¿Crees que el arte puede cambiar a la sociedad? Yo no sé si el arte como tal pueda cambiar a la sociedad. Lo que sí creo que puede cambiar a la sociedad es la toma de conciencia de muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que el arte sí abona a eso, ¿no? Sí aporta a eso. Yo creo que el arte no da respuestas, pero sí genera estas incomodidades, estas preguntas, ¿no? Claro. Que en otros, que en pocos espacios, digamos, se está dando, digamos, como esta posibilidad, ¿no? Y afortunadamente, en ese sentido, el arte todavía tiene esta fuerza, ¿no? De cuestionar y de ponernos en unas situaciones incómodas que nos hacen cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Desde a nivel personal hasta a nivel colectivo. Y en ese sentido, creo que sí, el arte es una herramienta para la transformación, digamos, de un futuro mejor, ¿no? Pero no tanto el arte per se, sino el lugar hacia donde nos lleva el arte. Es lo que nos provoca a nivel emocional y a nivel intelectual, ¿no? De reflexionar. Exacto, exacto. ¿Y hacia dónde te está llevando a ti tu arte? Pues mira, yo creo que ahora sí ya a nivel más personal. Uno de los principales beneficiados de la práctica artística pues es el propio artista, ¿no? Yo creo que justo uno empieza a producir un cierto tipo de lenguaje a partir de la necesidad personal de contestarse una serie de respuestas que no encuentran salida, digamos, en lo cotidiano o en el mundo exterior, y que como artista lo traduces y lo llevas a un espacio pues inexistente, ¿no? No sé si me explico. Es decir, cuando un artista genera un proceso de creación artística, pues lo que está buscando justo es llenar ese vacío en el cual no encuentra las respuestas que cada quien persigue y de pronto lo logras traducir en una obra, ¿no? Y ahí hay algo. O sea, no está la respuesta porque, me imagino que en encontrar la respuesta no es el objetivo al final, sino... Exacto. Sino buscarte más preguntas. Exacto. Es más bien ir aclarando esta toma de conciencia de la que hablábamos, ¿no? Y en mi caso personal, yo, bueno, viniendo, por ejemplo, con esto que platicaba yo de esta formación previa en el campo de las ciencias sociales, de pronto me di cuenta a nivel personal que yo quizás no tenía la víscera suficiente como para dedicarme al campo profesional, no sé, de la diplomacia o la política o la historia. Poca gente. Pero que al final el quehacer artístico también es un ejercicio político. Totalmente. ¿No? Y en ese sentido es un ejercicio que obliga no solo a conocer y a nutrirte de los procesos históricos y sociopolíticos, económicos, etcétera, sino que también te ayuda a, de alguna manera, configurar esas respuestas de esta búsqueda intelectual, ¿no? Y en mi caso personal, yo creo que lo he logrado, por lo menos, empezar a trazar, ¿no? No sé si responderme mis inquietudes, pero sí empezar a trazar como esta especie de diagrama, ¿no? Como de mapeo de los intereses personales que tengo en términos sociales, que para mí es un campo muy importante y que está reflejado en mi trabajo, ¿no? Al final, pues por lo menos en las últimas quizás 5 años, mucha de mi obra tiene que ver precisamente con cuestionarnos estos procesos de construcción de sistemas de representación simbólica, iconográfica, que de alguna forma nos generan pesos culturales de cómo vemos el mundo y cómo percibimos nuestra identidad, ¿no? Las identidades nacionales, etcétera. Y
creo que la manera en como yo he podido traducirlo a un nivel visual o plástico, para mí pues me genera un espacio de tranquilidad mental, por lo menos de poder transmitir a la gente pues digamos esta posibilidad de reconstruir nuestra propia historicidad, ¿no? Sin mirar un poco para adentro. Exacto. Ya nos dejaste ver un poquito cómo es tu obra, hacia dónde va. Yo ya he tenido la fortuna de verla, y si no, ahí les dejo el perfil para que puedan verlo, pero platican justamente un poquito de cuáles son esas preguntas que te haces con tu obra, qué es lo que estás buscando representar con tu obra, que bueno, es algo como lo que vemos aquí justamente. Fíjate que yo tuve hace unos años, quizás hace ya como 10 años, una experiencia que a mí me cimbró un poco visitando una feria de arte aquí en la Ciudad de México, muy importante, seguro ya sabrán cuál es. Visité una serie de booths, de galerías de artistas mexicanos que trabajaban con galerías extranjeras. Y cuando yo veía las obras que se estaban produciendo en ese momento, por lo menos hace 10 años, yo no encontraba o me costaba trabajo diferenciar, digamos, en términos visuales y plásticos, la creación de un artista mexicano con la de un alemán o un sueco, ¿no? Ok. Y eso me inquietó mucho, ¿no? Por dos razones. Una, porque, pues, evidentemente, como artista latinoamericano y mexicano, pues distamos mucho de vivir las realidades que puede vivir un artista en Finlandia o francés o no sé. Y por otro lado, pues tenemos una carga sígnica, ¿no? Iconográfica, histórica, que nos construyen una idiosincrasia que es muy difícil quitarse de encima, ¿no? Entonces, sin politizar como mi posición, pero sí me empecé a preguntar, ¿por qué los artistas mexicanos no están hablando de lo que sí conocemos, ¿no? ¿En qué momento un mexicano puede hacer cosas tan limpias, tan estéticas, cuando nuestra realidad pues es súper barroca, es caótica, es maximalista, ¿no? De hecho, pues ahí ya está acuñado este estilo que es el maximalismo. O sea, no nos podemos sustraer de eso, ¿no? Porque tú sales de tu casa y caminas 2 cuadras y inmediatamente te empiezas a confrontar con esa ya está el puesto de maravillosa torta. realidad, ¿no? Y puedes caminar por el centro, incluso estar afuera del Hotel Hilton y te venden elotes y hay quesadillas. Y está el músico hay, por allá. Hay músicos y mercado ambulante. Entonces, el artista, creo que mexicano, por lo menos, pues sí tendría que un poco que trabajar desde esa honestidad plástica, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y hablar, pues, que somos un pastiche ahí complejo, ¿no? Lleno de sincretismos, en donde, pues, nuestras estéticas no pueden ser tan limpias, ¿no? Tan pulcras como las que sí se generan en sociedades, pues, que ya pasaron por todo un proceso histórico y que en este momento, pues, se han logrado, entre comillas, por supuesto, a cierto grado de perfección o de pureza técnica, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues eso, aunado pues a estas preocupaciones que ya tenía yo de siempre en términos históricos y sociológicos, pues me llevó a replantearme, bueno, ¿desde dónde estoy construyendo yo mi identidad, no? Claro. ¿Y qué significa pues todas estas iconografías de este mundo prehispánico con las que crecimos? Bueno, yo tengo 44 años, ¿no? Y creo que a mí sí me tocó todavía pues esta parte, ¿cómo decirlo? Como más arcaica de visitar un museo de antropología, porque te mandaban en la escuela y uno tomaba notas y uno pensaba o había este pensamiento de manera como homogénea, pues que uno iba ahí a ver esta parte de México que ya había muerto, ¿no? Que ya no existía, pues esta idea de la modernidad, ¿no? Que por lo menos en el siglo XX, pues trató de diluir, de desaparecer un poco este vestigio, digamos, indio, ¿no? Esta tradición prehispánica. Y ponerlo en vitrina, ¿no? Uh-huh. Digo, hablar de esto ya en el 2025, pues sí es muy distinto porque pues hay toda una reivindicación ya en todos los ámbitos, ¿no? Desde el propio gobierno incluso, la academia, pues ya de entender, digamos, el mundo indígena como algo vivo, algo que siempre nunca ha dejado de existir. Exacto, que no son culturas que desaparecieron. Exacto. Son lenguas que todavía se hablan.
Pero creo que algunas generaciones pues sí crecimos y ahorita estamos como en esa dicotomía de, pues, de descontaminarnos, ¿no? De sacudirnos pues, ideologías, ¿no? En torno a las identidades nacionales, pues que hoy ya no tienen sentido y que más bien nos invitan y nos obligan a replantearnos un montón de cosas, entre ellas pues qué significa ser mexicano, ¿no? Y pues, tiene que ver con eso. Que justo me pasaba, tal vez tú lo traduces en algo más pictórico, yo me lo reflexionaba en la música, ¿no? Que escuchaba música africana o música árabe, moderna, ¿no? Y que combinaban muy bien estos orígenes de su propia música, de su propia identidad, con música más moderna, con instrumentos más modernos. Y que siento que muy poco en la música, por lo menos, que suceda así en México, ¿no? O sea, que no ves una identidad musical que digas, esto es moderno, pero es mexicano, ¿no? Es como dices, ¿no? Una copia muy limpia de lo que hacen en el norte. Sí, pues de alguna forma, pues este peso que tenía Occidente y desde luego pues, Estados Unidos en México, pues hizo que sintiéramos esta necesidad como sociedad uno, de entrar a la modernidad así lo más rápido que se pudiera, y dos, de occidentalizarnos lo más que se pudiera, ¿no? Y pues de pronto, pues, mucha de la gente de mi generación pues creció con esta imposición de hay que escuchar música clásica y no sé qué, ¿no? Y todo lo que se escuchaba rock británico. Rock británico, exacto, ¿no? Había como toda esta influencia. Vaya, que no digo que no haya tenido una aportación interesante. Sí. Lo que digo es que de pronto nos situó en un pensamiento que nos obligó como a asignarle una categoría de tercera o si no es que de cuarta a lo nuestro, a toda otra manifestación popular, pues originada desde la música, digamos, justo pues local, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta también de tu obra, además de que rescata estas cosas, es que también las mezcla con otras raíces, ¿no? Que al final, pues todos somos humanos, ¿no? Entonces, mezcla con estas raíces también de la humanidad, de otras culturas, y las combina, pero de alguna manera no se siente como que estás pegando una cosa con otra, sino como que se siente que hablas de los mismos orígenes. Sí, pues al final lo que me interesa no es como generar, digamos, una posición nosotros antagónica, ¿no? O justo como divisoria o polarizante en ese sentido, ¿no? Sino más bien es como afianzar o reafianzar los sincretismos culturales, incluso burlarnos de eso, ¿no? Hay una parte para mí que es importante, pues dejar ahí una especie de sutil humor en todas mis construcciones gráficas y visuales, y justo pues poniendo estos dos universos en tensión, ¿no? Y jugando con la posibilidad de a ver qué pasa y a ver cómo sería este personaje icónico que viene, no sé, del mundo grecolatino, de pronto con una cabeza que viene de la cosmogonía zapoteca, ¿no? Wow. Y el resultado es interesante porque al final, pues como todo en estos procesos históricos, pues termina armonizando de una manera que uno ni siquiera se imaginaría. Y creo que esa es la fuerza que de pronto cobran las imágenes que genero. Sí, me encanta. ¿A dónde va o a dónde te gustaría llevar tu exploración? Híjole, eso sí es como difícil de contestar porque al final yo creo que como artista, o por lo menos en mi caso, pues no siempre sé a dónde voy, ¿no? Más bien creo que justo el tema es pues dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar. Yo creo que de estas cosas también más sanadoras en términos intelectuales y también emocionales que tiene el arte es que justo al no sentirnos como creadores obligados a generar respuestas, pues más bien generamos flujos de creación, ¿no? Es increíble. Y creo que el flujo de creación a veces te lleva a lugares que tú ni estás logrando visualizar ni entender hasta que llegas ahí, ¿no? Además, pues también como esto que platicábamos al principio de estos necesarios procesos de retroalimentación, para todo artista creo que es muy importante cuando sometes, digamos, a la última parte del círculo, que es someter tu obra al público. De pronto es muy interesante cómo el público percibe muchas cosas que a veces el artista está incapacitado incluso de ver, ¿no? Claro. Por eso es tan importante la exhibición de un trabajo, porque el artista creo que siempre complementa esa conversación y esa construcción
Y justo a veces tienes la fortuna de que sea el propio público el que a veces te dicta por dónde es la cosa, ¿no? Sí. Y no en un sentido de gusto, sino en un sentido de provocaciones, ¿no? A veces para mí es muy interesante cuando la gente encuentra cosas que está diciendo mi trabajo que yo ni siquiera sabía que estaba diciendo, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde el artista también tiene que tener la responsabilidad y pues supongo que la humildad de estar muy atento a cómo se está percibiendo su trabajo, ¿no? De escuchar, ¿no? Exacto, porque creo que a veces hay la tentación de caer en esta soberbia de pensar que el artista tiene el control de la obra y yo creo que para nada, ¿no? El control final creo que se establece cuando hay esta conversación, este diálogo. Además de tu práctica artística, también tienes otros proyectos, ¿cierto? Así es. Cuéntanos un poquito de ello. Pues bueno, como te platicaba, de alguna manera para mí el hacer un trabajo de gestión y de construcción desde la colectividad y lo común es muy importante. Para mí es parte también de mi producción. Y en ese sentido he llevado, más allá de proyectos curatoriales, etcétera, he llevado 2 proyectos que para mí son muy importantes. Uno de ellos es Modern Love, que es un proyecto que nació en 2016, si no me equivoco, y que es un proyecto que buscaba hablar de las afectividades y los cruces que detona el quehacer artístico, ¿no? Ok. Y que de pronto son opacados o diluidos o contenidos por cómo opera la estructura, ¿no? Es decir, normalmente, o por lo menos a mí me generaban estas inquietudes, pues uno es invitado a exponer a X o Y lugar y a ti te piden que lleves el cuadro azul y pues tú llevas el cuadro azul y ya lo entregas y no te vas a presentar más que el día del cóctel o de la inauguración, ¿no? Y a recoger tu cuadro. Y a recoger tu cuadro, ¿no? Posteriormente. Y hay pocos espacios que propicien la convergencia entre los artistas, ¿no? Más allá del apapacho, de la palmadita, del felicidades o qué buena exposición, que propicien realmente la convergencia, la retroalimentación, la discusión, la autocrítica, ¿no? Claro, eso está increíble. No sé, no podría hablar de cómo era en los años 50 o en los años 20, pero yo sí creo que en el arte contemporáneo, hoy en el siglo XXI, en el 2025, de pronto al circuito le está faltando autocrítica, ¿no? Sí. Que ya de por sí es un espacio de riesgo, pero creo que ante la sobreoferta que también se está dando, pues la ausencia de autocrítica todavía es mucho más riesgosa. Y hace que haya más sobreoferta. Entonces, Modern Love, pues justo lo que buscaba era generar un ejercicio horizontal donde se construía una exposición a partir de una serie de sesiones de trabajo previos donde los artistas nos reunimos, conversamos sobre los procesos que cada quien tiene. Pues ahí sí hacemos este ejercicio casi escolar de hacer una presentación de carpeta, porque también esa es otra, ¿no? Muchas veces pensamos que conocemos el trabajo de alguien y resulta que pues, ya pasaron 10 años y pues ese artista está en otra cosa, ¿no? Y a veces justo creo que no tenemos esa generosidad de dar un seguimiento profundo a lo que están haciendo nuestros colegas y pues generamos estereotipos y categorías y muchas cosas, ¿no? Y precisamente porque el circuito no propicia espacios de convergencia, ¿no? Y Modern Love lo que buscaba era eso, lo que buscas y sigue buscando es eso, es abrir la posibilidad de que los artistas demos seguimiento, pues conozcamos la biografía de nuestros colegas. Sí, pero... Y a partir de esos procesos, digamos, de retroalimentación, esos como campings de trabajo que yo le llamo, pues empezar a encontrar vasos comunicantes, puntos de inflexión, ejes en común, y desde ahí construir una curaduría colectiva. O sea, no hay un curador, sino... Entonces, en Modern Love, en sus 5 ediciones, nunca ha habido un curador que cure la exposición. Una de las búsquedas del proyecto y de la plataforma de Modern Love, pues justo era construir a partir de estos espacios de convergencia, de discusión, de retroalimentación, de autocrítica, generar un espacio de puntos de inflexión, ¿no? De vasos comunicantes, donde de pronto encontramos, pues resulta que yo vengo trabajando con el tema X y esta otra artista también, y a partir de ahí construir una curaduría en común, horizontal, que converja y que de alguna forma también sea mucho más espontánea, mucho más intuitiva
y paradójicamente en ese sentido más lógica, ¿no? Algo que, por lo menos en mi posición y en mi particular punto de vista, se está dando, pero creo que cada vez se está conversando más sobre eso, es que creo que por cómo operó el circuito y la manera o la categoría que se les asignó a los curadores, de pronto el arte empezó más a ilustrar las ideas de un personaje que a propiciar que un personaje hiciera una exploración y una investigación y a partir de ahí construyera una narrativa, ¿no? Se volvió más lo que diga lo que diga el curador, pues sí, no hay que decir que el protagonista sea el curador. Tal cual, ¿no? Entonces, creo que es importante, vaya, no digo que ese ejercicio haya que satanizarlo, creo que hay que repensarlo y replantearlo, pero sí creo que también los artistas estamos obligados a retomar la batuta, ¿no? Totalmente. Creo que por alguna razón, supongo que de comodidad, aceptamos el ser silenciados, ¿no? Como parecía que el artista no tiene mucho más que decir, más que lo que dice su trabajo. Sí. Y Bueno, yo creo que si bien habrá personas que tengan más herramientas discursivas, lingüísticas, etcétera, creo que todos podemos profundizar sobre nuestro trabajo y socializarlo, ¿no? Totalmente. Quizás sin tantos academicismos, pero por supuesto que el artista puede hablar mejor que un curador de su propio trabajo, obra, ¿no? claro. Entonces, pues un poco lo que busca Modern Love es eso, es precisamente hablar de otras formas de construir una narrativa expositiva, hablar también de estos procesos pues que son más intuitivos a partir de realmente un ejercicio de poner en confrontación los procesos y trabajos entre colegas. Y digamos que el rol que jugaba los personajes que venían del campo del pensamiento, así de asigno, le llamo yo, pues más bien se volvía una especie de cronistas del proceso, ¿no? Entonces, creo que una de las aportaciones que hizo Modern Love fue precisamente eso, ¿no? Que de pronto uno encontraba el proyecto de exposición y no había un texto, bueno, había un texto de sala, pero no un texto curatorial. Y el texto de sala estaba más orientado a entender, digamos, lo que generaba en un tercero la percepción de lo que era este proceso de trabajo. Y surgieron pues textos fascinantes, ¿no? Tuvimos la colaboración de Carlos Palacios, de Iñaki Herranz, de Irving Domínguez, de Jorge Reynoso Pollens, de una serie de personajes que han acompañado el proyecto y creo que de pronto se volvieron testigos también de otra forma de hacer y creo que también en ese sentido pues de otra forma de aportar y de abonar al quehacer artístico. Yo creo que desde el lado del público hasta de experimentarlo, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, pues también se cubría una parte que también para mí es importante, que es recuperar también la idea de que el arte es una herramienta pedagógica, o tendría que ser una herramienta pedagógica, ¿no? Bueno, y el otro proyecto es Fiera Arte No Domesticado, que a diferencia de Modern Love, que es un proyecto pues, sin fines de lucro, pues en un sentido es un proyecto más alivianado, que le apuesta a una articulación a partir de la intuición, de procesos que algunos dirán más hippies. Es un proyecto buena onda, digamos. Fiera sí es un proyecto que me interesa que sea mucho más político, que tome postura frente a ciertas problemáticas que están de alguna forma pues complicando el circuito y de las que pocos están conversando, ¿no? Al equipo que está integrando Fiera sí nos interesa que se abra una conversación sobre esos espacios o situaciones incómodas del arte contemporáneo que no se están poniendo sobre la mesa. Y entre ellos, pues también está el tema de cómo construimos y generamos una economía para el arte, desde el arte, que sea más lógica, que sea más, más cercana a la realidad nacional, a la realidad local. Más sostenible. Y que por supuesto, nos dote de condiciones de sustentabilidad más reales y más prácticas, ¿no? Creo que algo que tenemos que empezar a reflexionar es, pues, en qué medida sigue o no siendo conveniente adoptar un modelo pues que viene de Occidente, que viene de Europa, ¿no? Un modelo económico de mercado que viene de Europa, y aunque es muy seductor que de pronto para los artistas nuestras obras se vendan en cientos de miles de pesos, hay que realmente preguntarse si eso realmente es a la larga, a corto, mediano y largo plazo, sostenible en una realidad como la mexicana, ¿no?
Y en un momento en donde pues están purulando artistas por todos lados, para bien o para mal, pues creo que se trata también de un ejercicio de empatía y de solidaridad, pues que alcance para la mayor parte posible, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que replantearnos el modelo económico en cuanto a cómo se tasa una obra, cómo formamos coleccionistas jóvenes o emergentes, cómo involucramos a la gente en una economía del arte sin que se sienta violentada o desplazada, porque también esta idea de los mercados o de los grandes mercados internacionales, pues distancia a la gente, ¿no? Sí. Si alguien tiene esta idea de que una obra va a costar cientos de miles de pesos, pues desde luego que ni siquiera le va a interesar acercarse o preguntar cuánto cuesta el trabajo de alguien, ¿no? Claro. Creo que en la medida en que desmantelemos, en la medida en que desmantelemos eso, pues estaremos garantizando un futuro para la creación en este país. Y Fiera busca un poco hacer o abonar a esa problemática y pues como te decía, empezó este año. Justo tenemos un proyecto que es maravilloso, que espero que lo podamos llevar a buen puerto para este 2026, que es Fiera quiere sacar una beca de producción para un artista a nivel nacional. Estamos puliendo todavía el formato, pero bueno, probablemente casi es un hecho que va a ser para artistas de cualquier edad, en cualquier parte de la República, justo también para poner sobre la mesa esta idea errónea de solo concentrar los esfuerzos para la emergencia en el arte, ¿no? Es decir, la mayoría de las convocatorias siempre tienen un límite de edad que oscila entre los 30 y 35 años, y creo que de pronto se olvida como a estos artistas que justo han resistido, se han mantenido vigentes, produciendo. Que abrieron camino. Y que probablemente entran en sus momentos más críticos, pues justo después de los 40, ¿no? Porque es cuando ya no hay punto de retorno, pero de pronto las oportunidades se van decantando, ¿no? Y creo que también es importante hablar de qué pasa en estas otras etapas de la creación, de la vida de un artista, que poco son atendidas, ¿no? Porque pareciera que después de una cierta edad, pues te tuvo que haber ido bien o ya mejor dedícate a otra cosa. Y creo que no es ni una ni otra, ¿no? Creo que hay más matices de grises en medio. Esto debería ser al revés. Ya te dedicaste a una cosa, ahora puedes dedicarte al arte. Exacto, exacto. Entonces, que justo proyectos como Fiera o como Modern Love responden a la pregunta, ¿se puede vivir del arte? Y yo creo que sí, pero hay que encontrar nuevas maneras de hacerlo. Sí, por supuesto. Yo creo que se puede vivir del arte. Por supuesto, estoy convencidísimo de eso, pero creo que se puede vivir del arte si uno aborda su práctica con mucha más franqueza, con mucha más transparencia, y en ese sentido, pues justo lo que hablábamos, ¿no? Te vuelves tienes que ser el principal gestor de tu propio trabajo y encontrar estrategias, diseñar estrategias bajo las cuales vas a no solo a exhibir tu trabajo, sino cómo lo vas a posicionar, cómo lo vas a divulgar, cómo lo vas a difundir. Y hacer alianzas, ¿no? Porque hay múltiples esfuerzos, que también creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa, que si tuviéramos una óptica mucho más empática o solidaria, nos convendría que se visibilizaran más y que se conocieran más, ¿no? Creo que en la medida que conozcamos desde una humildad creativa y del circuito los múltiples esfuerzos que se están haciendo, pues empezaremos a fortalecer otros circuitos no tan centralizados como lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Y tendremos más oportunidad profesionales, laborales, económicas. Y justo, ¿no? También desmitificar esta idea de que lo más importante y lo más fresco que está pasando pasa en la Ciudad de México, pues no es cierto, no necesariamente. Yo creo que el día de hoy pasan muchas cosas muy interesantes, mucho incluso más sofisticadas, porque tienen esta frescura y esta distancia de los intereses y los compromisos que hay en la ciudad en muchas partes de la República, en ¿no? En el norte, en el sur, exacto, la frontera. Es un momento muy interesante y creo que hay que como artista también poner nuestros ojos en otras partes del país y aproximarnos a esos circuitos también con una humildad que también hay que tener clara, ¿no? Porque de pronto llega el artista de la Ciudad de México que cree que ya se la sabe todas. Te voy a enseñar. Y exacto, como pensando en hacer pedagogía o evangelización casi, y no, creo que hay que entender desde dónde se está creando en otras partes del país y un poco pues generar una retroalimentación, ¿no? Más horizontal. Y cambiando un poco de tema, hay una pregunta que siempre nos gusta hacer aquí en el podcast. Es una teoría, a veces me la refutan, a veces la mayoría de las veces no.
Pero la teoría es que tú no te encuentras al arte, sino que el arte te encuentra. Si sí es tu caso, si sí lo crees, ¿cómo fue que te encontró a ti el arte? Es interesante la teoría. Sí, yo creo que sí, el arte te encuentra. A veces incluso por distintos factores uno le podría incluso rehuir al arte y, Sí, claro. y termina alcanzándote, ¿no? Así está. Yo creo que desde muy niño estuve muy ávido de todo lo que era la creación artística como idea, por lo menos. Yo recuerdo consumir enciclopedias y ver las pinturas que me volaban la cabeza de distintos artistas importantes pues, del siglo XX, pero mi entorno familiar no tenía absolutamente nada que ver con la cultura, ¿no? Oh, wow. Entonces, para mí fue un proceso muy lento, ¿no? Entender no solo que el arte era más allá de una idea, ¿no? En una enciclopedia, sino que había un campo profesional vigente, porque hablábamos también de estos preceptos de nosotros que fuimos esta generación donde pues, todo lo veíamos en libros que parecía que de un lado pues eran cosas muertas o que de la historia, ¿no? Que ya habían pasado. Sí, que lo más moderno que te enseñaban era Diego Rivera, ¿no? Exacto. Entonces no había esta inmediatez que hay hoy de sentir todo tan cercano y tan vigente y tan vivo, ¿no? Entonces, pues yo hojeaba las enciclopedias y veía artistas de principios o mediados del siglo XX y pues los veía como algo que ya había pasado, ¿no? A la Escuela Mexicana de Pintura, pero pues, evidentemente en una enciclopedia no había artistas de los años 80 o 90, ¿no? O sea, no Entonces, sé, graffiti o Artur Bach. Yo estudié mi primer licenciatura, pues justo porque por mis intereses de siempre también muy cercanos a la historia, a la sociología, y decidí estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Y en el trayecto que yo estudié esa licenciatura, conocí a un pintor, Sergio Kopelovic, un pintor de origen judío, que daba unos talleres en mi universidad. Y pues un día me acerqué a tomar un taller en forma, porque yo nunca había tenido la oportunidad, fuera de ejercicios escolares, nunca había tenido la oportunidad de tomar un taller de pintura como tal, ¿no? Oh, wow. Y pues fue interesante porque Sergio además tenía un cierto activismo político, entonces pues hacíamos como muy buen match, ¿no? Por un lado nos unía pues esta necesidad de acercarnos a la pintura y por otro lado pues esta parte, digamos, académica o intelectual de los intereses que yo tenía y que compaginaban muy bien con los de él. Hicimos una buena amistad en su momento y pues me discipliné a estar asistiendo a su taller de pintura y de pronto me di cuenta que era un espacio que yo disfrutaba muchísimo, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi primer licenciatura, pues decido hacer un viaje. Mis amigos hacían su viaje de generación pues para echar el desmadre. Yo decidí que había juntado unos pesos y tenía una beca, entonces vendí una computadora, etcétera. Bueno, es larga la historia. Decidí ir a Europa porque yo quería ver esos cuadros que siempre había visto en una enciclopedia. Yo nunca había salido del país. Wow. Entonces me fui a los 25 años pues así, en esta modalidad que estaba apenas naciendo, que era el backpacker, ¿no? Así, con 3 pesos en la bolsa y 2 playeras. Me fui a Europa y visité pues estos grandes museos que yo solo había visto en fotos. Y a mí el ver estas grandes obras maestras me cambió la vida y me cambió la perspectiva del mundo. Pues sí, echaste desmadre en Europa, pero en tu cabeza y en los museos. Sí. Y ahí fue cuando me reencontré con el arte después de este encuentro con este pintor. Y dije, creo que yo sí quiero saber cómo se llega ahí y cómo se hace eso, ¿no? Y entonces regresé y me enteré que había una cosa que se llamaba la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de Esmeralda, que había una cosa que se llamaba el Centro Nacional de las Artes, y pues me metí a los talleres de extensión académica y pues conocí a estudiantes en ese momento de la Esmeralda y pues me platicaban distintas historias. Me decían que el examen era muy difícil, que algunos lo habían hecho incluso hasta 5 años consecutivos hasta que lograron entrar. Entonces de pronto para mí el panorama era un poco pues nebuloso porque yo ya estaba más grande, yo había acabado una licenciatura y dije, bueno, pues yo si no entro a la primera, pues yo creo que me voy a un McDonald's porque ya en mi casa me van a mandar por un tubo, pero pues afortunadamente creo que tenía las aptitudes y la sensibilidad, supongo, y entré a la primera. Wow. Pero pues sí, yo creo que pues sí, así fue. Aunque
aunque mi ruta personal de vida no me aproximó directamente al arte, poco a poco el arte me fue reencontrando hasta que me jaló por completo, ¿no? Ok, está muy bueno. Porque no es la típica historia de... Yo entré a la Esmeralda a los 27 años. Ah, no, pues ya. Ya cuando uno debería estar trabajando. Exacto. Otra cosa que nos gusta mucho en el podcast son las recomendaciones. Entonces, nos gustaría que nos recomendaras cualquier cosa, algo que estés leyendo o que estés viendo, una serie, una película, un disco, un libro, una actividad, cualquier cosa que quieras recomendarnos. Pues yo más bien les recomendaría, pues justo como conocer más a fondo toda la inmensa agenda de exposiciones que hay en esta ciudad. Creo que cada vez hay una diversidad de proyectos que enriquecen mucho como la óptica de todo lo que se está no solo produciendo en México, sino también las maneras en cómo se están aproximando al público, ¿no? Creo que algo que sí está sucediendo es que hay distintos formatos de galerías mucho más frescos. Desde el bazar hasta... Exacto. Y yo creo que es eso, ¿no? Como acercarse a la producción de distintos artistas sin ningún tipo de pretensión de si es un artista con trayectoria o sin trayectoria, o si es naif o si no es naif. Porque creo que al final lo que importa es como entender el panorama de la creación que se está dando para entonces sí tener herramientas críticas, pero como el ejercicio es así, ¿no? Primero hay que ver, consumir lo más que se pueda y después entonces empezar a discernir qué es lo que nos interesa a partir de nuestros gustos personales y de la búsqueda que cada quien tenga en cuanto a su aproximación al arte, ¿no? Y cuestionarnos si nos gusta o no nos gusta, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no, no? No nada más decir, pues ya lo vi, ya foto para el Instagram se acabó. Claro, y a paralelo a eso, pues justo también recomendaría, creo que los que tenemos la fortuna de vivir en la Ciudad de México, pues más allá también de estas múltiples y diversas propuestas artísticas, creo que el simple hecho de caminar en esta ciudad, de observarla, de tomarnos el tiempo de observar, creo que también es una manifestación humana necesaria para entender desde dónde se crea, desde dónde se hace arte, ¿no? Yo, aunque pareciera un lugar común, creo en ese sentido sí estoy convencido de que todos tenemos un poco de artista, sí, que las dinámicas cotidianas pues nos van secuestrando de esa posibilidad, pero al final lo que hace un artista es observar y detenerse, que es lo que normalmente no hacemos, ¿no? Y por fortuna en esta época además todos traemos una cámara en el bolsillo, entonces si algo te llama la atención, tómale foto, hazte una nota, algo. Sí. Hay una posibilidad de registro maravillosa que no se tenía hace unos años, unas décadas, y que hoy, afortunadamente, pues hoy podemos capturar prácticamente cualquier cosa que nos rodea si nos tomamos el tiempo y somos capaces de observar. Claro. ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro? Pues bueno, ahorita concentrado en la edición de Fiera 2026, concentrado también en llevar a buen puerto la beca Fiera de producción que queremos anunciar para el Art Week. Y pues una exposición que estoy haciendo para la ciudad de Parras en Coahuila, que es el próximo año, en Semana Santa. Y un par de curadurías ahí con unas colegas del Sistema Nacional de Creadores, Jiménez Scheffler y Gabriela González, dos extraordinarias artistas que tienen que conocer, por cierto. Y si queremos estar pendientes, ¿dónde podemos seguirte? Pues pueden seguir desde luego mi red personal en Instagram, que es juanjosoto_cdmx, y los invito a que sigan también las redes de los proyectos que platicamos aquí, que es el de Fiera Arte No Domesticado, que es Fiera_Arte No Domesticado y Modern Love_Project, para que conozcan un poquito lo que ha sido la historia de estos proyectos y que sobre todo estén enterados de lo que va a estar pasando ya de manera tangible recientemente. Ahí vamos a estar muy pendientes. A nosotros ya saben, nos pueden seguir en todas las redes como Dossier_Art y el podcast como Arte en Serie. Recuerden recomendarnos, darle su like y suscribirse para seguir recibiendo contenido como este. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues larga vida a este proyecto de Dossier Art. Muchas gracias. Que siga difundiendo la creación. Así es. Y sigamos hablando de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros.